A ver, ¿cómo logramos que nuestros flujos de datos no se conviertan en un dolor de cabeza con el tiempo? Justo de eso vamos a hablar. Hoy nos metemos de lleno en la alianza entre dos titanes de Apache, Nifi y Kafka. Vamos a desglosar por qué juntarlos es de verdad la clave para una arquitectura de datos que sea moderna y sobre todo que aguante lo que venga. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el reto de los flujos complejos. Después, presentamos a Nifi y Kafka. Veremos los riesgos de conectarlos directamente y, claro, la solución. Usar a Kafka como intermediario. Y cerramos con las ventajas clave de hacer esto. Bien, empecemos por el principio. ¿Cuál es ese problema que aparece casi siempre cuando los sistemas de datos empiezan a crecer y a conectarse entre sí? Aquí está el meollo del asunto. Pasa que a medida que se agregan más y más flujos, todo empieza a parecerse a una telaraña, una muy frágil. ¿Y qué pasa? Escalar se vuelve una pesadilla. Y ni hablar de encontrar un error, es como buscar una aguja en un pajar. Un pequeño fallo en un lado puede de repente tumbar todo el sistema. Y bueno, a esto se le conoce como arquitectura spaghetti. Y el nombre le queda perfecto. Es la definición de un sistema donde todo está tan enredado, tan conectado, que si jalas un hilito, se desarma todo. Es el clásico efecto dominó. Una pieza falla y ¡boom!, un colapso en cascada. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestros protagonistas. Estas son las dos herramientas que, si las usamos bien, nos sacan de ese enredo. Por un lado, tenemos a Apache Nifi. Piensen en él como el gran director de orquesta de los datos. Su especialidad es mover información del punto A al punto B, y lo mejor es que lo hace con una interfaz supervisual. Y ajo, tiene una función clave, la contrapresión. Esto no es más que un freno de mano, un mecanismo para decirle al sistema de origen, oye más despacio, y así evitar que el destino se sature. Y, por el otro lado, su compañero ideal, Apache Kafka. Si Nifi es el director de orquesta, Kafka es como el sistema nervioso central. Es el gran bus de mensajería por donde viaja toda la información. Está hecho para ser súper robusto, aguantar muchísimos datos y, sobre todo, para el streaming en tiempo real. Miren esta tabla. Aquí se ve clarísimo por qué hacen tan buena pareja. Nifi es el maestro del cómo se mueven y transforman los datos. Kafka es el experto en el dónde y en distribuirlos a quien sea, de forma segura y masiva. Y lo más importante, fíjense que ambos hablan el mismo idioma en cuanto a la contrapresión. Eso es crucial para que el sistema no explote. Entonces, lo lógico sería pensar, bueno, conecto mis flujos de Nifi uno con otro y listo, ¿no? Pues parece lo más simple, pero este camino esconde unas trampas que nos pueden devolver directo a la arquitectura espagueti que queríamos evitar. Cuando conectamos grupos de procesadores en Nifi directamente, usando algo como site-to-site, estamos creando lo que se llama un acoplamiento fuerte. Es decir, el flujo que produce los datos y el que los consume quedan pegados, dependen totalmente el uno del otro. Y ese acoplamiento trae problemas serios. Primero, lo que ya dijimos, productor y consumidor se vuelven codependientes. Segundo, y esto es grave, no hay un colchón de seguridad. Si el consumidor se cae o se pone lento, los datos empiezan a acumular en el origen y corren el riesgo de perderse. Y tercero, ¿qué pasa si queremos agregar otro consumidor? Pues toca modificar el flujo productor original para cada uno, una pesadilla para escalar. Ok, entonces, ¿cuál es la jugada maestra aquí? Vamos a ver la solución, una arquitectura mucho más inteligente y sobre todo, robusta. Y aquí está. La solución es tan elegante como poderosa. Poner a Kafka justo en medio. En lugar de que los flujos de Nifi hablen entre sí, ahora todos hablan con Kafka. Esto crea un hub central que lo cambia todo. Rompe por completo esa dependencia directa que nos daba tantos problemas. El patrón de funcionamiento es súper sencillo. Un flujo de Nifi se encarga de publicar los datos en un canal de Kafka, lo que llamamos un tópico. Y del otro lado, 1, 2 o 20 flujos de Nifi pueden consumir de ese mismo tópico, cada uno por su cuenta y a su ritmo. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué funciona tan bien este cambio que parece tan simple? Vamos a ver las ventajas clave que esto nos da. Ventaja número 1, y quizá la más importante, el desacoplamiento real. El productor solo se preocupa de mandar sus datos a Kafka.
no le importa ni tiene por qué saber quién los va a leer. Y los consumidores leen de Kafka cuando quieren y como quieren, sin molestar al productor. Es como si ni siquiera se conocieran. Esto es oro para los equipos, que pueden trabajar en paralelo sin pisarse los talones. La segunda ventaja es la durabilidad y la capacidad de replay. Kafka no es un mensajero que entrega y olvida. Guarda los datos por un tiempo. Como bien dice la cita, esto permite que cada consumidor tenga su propio marcador o offset. ¿Qué significa esto? Que si un consumidor falla, puede simplemente retroceder su marcador y volver a procesar los datos desde donde se quedó. Cero pérdida de información. Ventaja número 2. La escalabilidad se vuelve, pan comido. ¿Necesitamos que un nuevo sistema o una nueva aplicación use los mismos datos? Sencillo. Se conecta al tópico de Kafka y empieza a consumir. Y lo mejor de todo, no hay que tocar para nada el flujo productor original. Es una forma de crecer limpia, ordenada y sin dramas. Y la tercera gran ventaja es el manejo de la contrapresión, pero a otro nivel. Kafka funciona como un buffer gigantesco, como una esponja o una represa. Si de repente llega una avalancha de datos, Kafka la absorbe sin problemas, permitiendo que los consumidores procesen todo a su propio ritmo, sin ahogarse. En resumen, y para que quede claro, usar a Kafka como la columna vertebral para los flujos de Nifi no es solo un truco técnico, es una decisión estratégica. Se está construyendo un sistema que no solo funciona hoy, sino que está diseñado para ser flexible, para aguantar fallos y sobre todo para crecer sin dolores de cabeza. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿la arquitectura que se tiene hoy está realmente preparada para el futuro?